Bienvenidos a la guía del duelo de Galloso. El día de hoy vamos a hablar sobre estrategias de prevención de suicidio y salud mental. Me gustaría empezar hablando un poco sobre qué es la salud mental, de una forma breve explicar, para posteriormente platicarte algunas señales, síntomas que en su conjunto pueden representar un aviso de que existe el riesgo de una conducta suicida, y posteriormente, a manera de estrategia, poder deshacer algunos mitos que existen al respecto y que no ayudan a la prevención del mismo. Y bueno, hablando sobre de la salud mental y la definición de la misma, la salud mental la podemos identificar cuando existe un equilibrio emocional. No significa estar todo el tiempo eufórico ni todo el tiempo estar contento. Tampoco significa que no haya la capacidad de poder recibir las emociones que consideramos desagradables. Es decir, hay momentos de festejar, de estar muy contentos. Hay otros momentos en los que simple y sencillamente no es un momento para estar contentos, que incluso el estar contentos en algunos momentos podría ser algo fuera de lugar, como también el estar tristes podría representar algún, vamos a decirlo de esta forma, como algún indicador, porque esta tristeza se mantiene permanente a pesar de que las circunstancias no lo ameritan como tal. Es decir, la salud mental es cuando podemos reconocer lo que sentimos y podemos actuar en consecuencia de las mismas emociones. Porque las emociones al final te avisan qué es lo que hay que atender. Un enojo te avisa que hay que poner límites. La tristeza te avisa que hay que ponerle pausa al mundo y revisar el interno para poder reflexionar, asimilar y, lo más importante, tomar decisiones, actuar en congruencia de. Esto es lo que nos va a permitir manejarnos en la vida de una forma congruente de acuerdo a lo que estamos sintiendo. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que en ocasiones las emociones no actúan en consecuencia si nosotros no las reconocemos, si nosotros no podemos lograr una estabilidad en los casos que se van acumulando, ya sea enojo, tristeza, y se van llenando y provocando ciertos síntomas que pudieran ser de riesgo en periodos largos. Ahora, ¿qué podemos identificar? O sea, ¿qué síntomas hay o qué señales hay que nos pueden avisar el posible riesgo de una conducta suicida? Quisiera yo mencionar aquí que no es que porque tenga uno o dos de estos síntomas, de estas señales, es porque ya existe el riesgo, sino que son todas en conjunto. Es decir, ya varias de manera constante y de manera presente en la misma persona es donde podemos poner las alertas. Una de ellas es la desmotivación, es decir, ver que la persona pierde interés al final en lo que antes le gustaba. Tiene una desmotivación generalizada en sus hobbies, en lo que solía hacer, ya no habla con la misma pasión de las cosas que le gustan, se empieza a apagar poco a poquito esta motivación por hacer las cosas. En el tema de comer y dormir se va a los extremos, o come demasiado o casi no come, o duerme mucho o deja de dormir.
Al final existe este aislamiento que también se presenta y que va generando voluntariamente una separación de su grupo de amistades frecuentes. Comienza a dejar de socializar, de evitar a las personas de una manera atípica en la persona. Habrá personas que no son sociables y que, vamos a decirlo así, toda su vida han sido personas como muy selectivas, también muy reservadas, y bueno, ahí se explica completamente, pero lo que estamos hablando es de una diferencia fuerte de la manera de ser y de repente empezar a aislarse, de no buscar a las personas que frecuentemente buscaba, de empezar a retraerse junto con los otros síntomas que acabo de comentar, y empieza a hablar de huir, escapar, de terminar con todo, ¿sí? Empieza a ser recurrente en su diálogo, empieza a hablar de esto, y al mismo tiempo, como a manera de escape también, puede empezar a presentarse el abuso del alcohol u otras drogas, ¿no? Entonces todo esto es como formas de huida, ¿no? Otro signo muy importante es que empieza a perderse interés en el aspecto personal, empieza a haber descuidos. Por ejemplo, los que traemos barba normalmente la traemos de una forma, luego de otra, es algo que requiere de un mantenimiento, ¿no? Y cuando empiezan a descuidar el afeitado, cuando se empieza a descuidar el aliño en general, cuando ya no importa aquellos aspectos de sí mismo, entonces eso es otra señal que también podemos tomarla en cuenta. Finalmente, la persona va a mostrar señales claras cuando empieza una ideación suicida, como comentarios de: si me muero todos estarían mejor, tengo ganas de acabar con todo de una vez, ojalá y que pudiera desaparecer. Todas estas frases hay que tomarlas en cuenta, son importantes y hay que tomarlas en cuenta. Y cuando empieza a hablar de escapar, cuando empieza a tener despedidas fuera de contexto, agradecimientos fuera de contexto, regalos fuera de contexto, sobre todo aquellos regalos que sorprenden en el sentido de decir: ¿por qué me regalas algo que es tuyo y que es tan importante para ti? Y no hay un motivo, no hay una fecha especial, no es por el reconocimiento de algo, no es un contexto que amerite este regalo o que amerite este agradecimiento o que amerite esta despedida. Empieza al mismo tiempo como a entregar las cosas, despedirse y alejarse de sus seres queridos. Todo esto en conjunto, finalmente acompañado de un pesimismo, ¿sí? Donde se hacen comentarios de: las cosas no tienen solución, la vida no tiene sentido, no vale la pena seguir adelante. Todo esto debe de alertar, de poner nosotros la atención en esta persona. Y algo muy importante aquí, cuando nosotros detectemos esto, es muy importante que tengamos claro que lo que se requiere de forma inmediata es de una atención profesional. Se requiere de un profesional en salud mental con especialidad en atención a ideación suicida. No es un tema de orientación, no es un tema de echarle ganas, no es un tema de ayudarle para que pase una buena tarde. Digo, esto es bueno, pero no es suficiente. Prácticamente en todos los estados del país hay números de 800 y el número local, que al final se dedican a la atención de emergencias, y en todos tenemos ciertos números
que son unidades especiales para atención a personas con ideación suicida. Los números telefónicos son importantes y es una primera alternativa de hacérsela saber a nuestro conocido que detectamos con ideación suicida, y también hay algunas otras instancias a las que podemos recurrir, pero siempre y cuando sea una atención profesional, porque aquí estamos hablando ya de un asunto de tratamiento, no de orientación. Y bueno, además de esto hay otros mitos, que no ayudan, que finalmente pues confunden y hacen que bajemos la guardia en situaciones tan importantes como esta, cuando se empieza a gestar una ideación suicida. Una es este mito de decir, es que lo dice por llamar la atención. Dice que ya no quiere vivir, pero quiere llamar la atención. Yo te diría, no te arriesgues. No te arriesgues, porque las personas que sí consuman un suicidio realmente sí lo llegan a decir, sí lo comentan. Entonces, finalmente, si nosotros lo tomamos como un capricho, como algo que quiere llamar la atención, hay un alto riesgo de que sea real, y si lo paso por alto, puede ser que sea demasiado tarde y ya no hay vuelta atrás. Entonces hay que tomar en serio estos comentarios. Cuando empiezan a expresar el malestar con sus palabras, hay que tomar en cuenta que algo está pasando y hay que tomarlo en serio. Otro de los mitos es que se piensa que son impulsos, es decir, que el suicidio es un arranque, es un impulso de momento que aparece de la nada, y entonces esto hace creer que prácticamente no se puede prevenir. La verdad es que no. La verdad es que la mayor parte de las veces el suicidio es un acto premeditado, es un acto planeado, es un acto que se va gestando en una ideación donde va lidiando con esta posibilidad. Entonces sí se puede prevenir, sí es prevenible, sí es posible darnos cuenta antes de que se presente, porque no es un impulso, no es un arrebato normalmente, y esto nos da la oportunidad de poder detectarlo y darnos cuenta. Otro de los mitos es que se dice, bueno, pues es que pues ya se quería morir, ¿no? Al final es que ya se quería morir la persona, casi como fue su decisión y está su derecho. Bueno, realmente en el fondo lo que busca la persona con ideación suicida no es en sí morir, sino lo que le urge es encontrar la forma de evitar el sufrimiento, de cómo quitarse el sufrimiento. Y a veces en estos sentidos extremos, que lamentablemente pasa muy seguido, más de lo que quisiéramos, es que en ese momento ven a la muerte como la única posibilidad de librarse del sufrimiento. Y justo un tratamiento psicoterapéutico, un tratamiento psiquiátrico, acompañando estos casos, es para lograr el cometido de dejar de sufrir, pero sin llegar a la ideación de morir para lograrlo. Otro de los mitos es cuando un individuo sobrevive a un intento de suicidio, pues ya la libró, está del otro lado. Tampoco es real. Si alguien tiene un intento fallido de suicidio, aunque nos diga ya entendí la lección, es importantísimo que entre en un tratamiento, es importantísimo una evaluación, es importantísimo que se le pueda tratar para realmente descartar el riesgo de un reintento por una valoración y una alta dentro de un tratamiento psicológico. Otro de los mitos es que el suicidio se hereda. Esto hace creer que al final es una tendencia genética de las personas, que si no tengo antecedentes no tiene por qué pasarme a mí.
O sea, sí se sabe que ciertas estructuras disfuncionales de familias donde hay recurrencia en ciertas generaciones a esta tendencia del suicidio, pues somos más propensos a poder vivirlo, pero eso no significa que ese sea el origen o la única etiología. Por lo tanto, todos estamos en riesgo, o cuando veo una persona que tiene este conjunto de señales de alarma, no importa que no tenga antecedentes en su familia, sino que sí puede suceder que sea la primera persona que le suceda esto. O sea, no hay que descartarlo. También se habla de que al final si hablas con una persona que tienes la duda o la sospecha de que trae una ideación suicida, se tiene este mito de que si hablas con él es peor, porque entonces vas a nombrar el suicidio y entonces le vas a dar ideas y entonces lo vas a poner en más riesgo porque le estás dando ideas. Esto no es verdad. Cuando una persona con ideación suicida le das la oportunidad de hablar del tema, esto le ayuda a conectar con sus emociones, le ayuda a expresar lo que está diciendo. Es muy probable que descubra la magnitud de lo que le está sucediendo a la hora de expresarlo, y es más fácil que vaya a la conciencia de recibir ayuda. No tengas miedo de hablar sobre el tema abiertamente, porque al final ayudas a que la persona conecte con sus emociones y a que tú tengas más claridad del nivel de riesgo que estás sospechando. Esta creencia de que el suicidio pues es para otras personas, para personas enfermas con trastornos mentales, bueno, pues si bien dentro de los trastornos mentales vienen estos riesgos, pues no es exclusivo. Al final hay que entender que no puede suceder a cualquier persona que llegue a este punto, a este límite, y no tiene que ser forzosamente dentro de una psicopatología grave. Y bueno, al final lo que es importante es tener esta claridad de que la prevención del suicidio es posible, porque no es un impulso inmediato, sino que es algo que se va gestando. Hay señales que nosotros sabemos que podemos detectar, y actuar en consecuencia es lo que nos va a permitir poder actuar al final de manera idealmente preventiva, antes de cualquier intento suicida. Hay que entender que hay tristezas que son muy claras, que vienen de un duelo muy concreto, donde para todos es entendible que no es momento de estar contentos, y eso no implica un riesgo. No implica un riesgo porque lleva un tiempo adecuado, un tiempo donde vamos viendo cómo la persona va superando su pérdida. No confundir un duelo con una depresión, no confundir un duelo con señales de alerta de ideación suicida. Sin embargo, estas señales en conjunto, presentándose de una manera constante en una persona, sí es por estrategia prudente e importante abordarlo y averiguar si podemos ayudar, o, con mayor razón, si es algo que estoy sintiendo, buscar ayuda profesional. Muchas gracias por su atención, y recuerden seguir escuchando y viendo las cápsulas subsecuentes de la guía del duelo.